porque ya ha llegado nuestro querido amigo, el profesor Damián Pizarro. ¿Cómo estás, Damián? ¿Cómo están todos por allá? Muy bien, muy bien. Escuchamos excelente. Cuéntame despacio, la última vez fue una locura y hasta nos vinieron a retar de la sala de al lado, ¿te acuerdas? Sí, sí, me acuerdo, me acuerdo. ¿Ahora me escuchan bien? Sí, muy bien también. Voy a Bueno, apagar muy la bien. luz. Siempre que, últimamente, cada vez que me preguntan cómo estoy, eh, siempre me preocupa, porque me preguntan respecto a las noticias que el mundo escucha de Argentina y siento como que estoy en otro lado a veces. ¿Está alguien en la sala además de vos, Ulises? Porque solo te veo Sí, a ti. sí. Hay seis Esperemos que saludos, algunos van a llegar un ratito más. Eh, no hay ah, problema, no hay problema. No, no, no hay sí, problema. Bueno, entonces sí. los saludo muy, muy afectuosamente a todos y a todas las que están ahí. Espero que tengamos una buena charla. A diferencia de todas las otras veces que hablo yo solo, esta vez vamos a tratar de hacerlo más participativo. El problema es que hablo con una silla ahora yo. Ahora hablo con un pizarrón, está muy bien, va mejorando. Porque estoy con computadora, así que tú habla con calma. Yo voy a conectar acá esto para que puedas ver a los No. chicos. ¿Ya? Dale, sí, no, no hay problema, no hay problema. Igual lo importante es que nos escuchemos después si Eso, se puede mejor. eso Eh, mismo. em, Así que bueno, ante todo los saludo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Las saludo, perdón. ¿Cómo están? Bien, gracias. Bien, gracias. ¿Bien? Yo pregunto esto, ¿no? ¿Qué han escuchado últimamente sobre Argentina? ¿En qué situación está Argentina hoy? No existe más. Economía. ¿Cómo? Hay muchos chilenos yendo a comprar hacia allá porque la inflación de nuestro país ha dado lugar a Eh, que tengan que buscar productos más económicos y la gente va hacia allá. Y se dice también que la economía de Argentina está muy mala. Muy bien. Bueno, hasta ahora nada me sorprende. Tengo 39 años y hace 39 años que escucho lo mismo, así que por ahora estamos bien. ¿Qué más? A ver, ¿qué otra cosa escuchamos? ¿Alguien más que se anime? ¿Algún otro u otra? Incómodo con el pelo porque me lo acabo de cortar y como toda persona que recién se corta el pelo se tiene que acostumbrar. Y siento que me cortaron el pelo como Adam Sandler, más o menos. No sé si conocen al actor, pero me siento parecido. Bueno, ¿qué más? ¿Alguien sabe? ¿Alguna otra cosa que hayan leído, que hayan escuchado? Sin riesgo, ¿eh? No hay ningún problema. Esto es un espacio abierto, así que Algo más, la política, la sé que contingencia. de fútbol no me van a hablar, así que más o menos sé que por ahí no vamos a ir. ¿Qué más? Pero, ¿cierto? Yo, Sebastián está hablando. Ahí También, lo escuchamos Sebastián. a Sebastián. Perdón, Sebastián, te escucho. Sobre todo lo que ha estado como últimamente más llamando la atención de Argentina es la aparición de Javier Milei. Ok, bueno. Bueno, siempre la aparición de... bueno, sacale el filtro, Ulises, ese que usás para que no se vea el fondo de casa que está desordenado, porque solamente veo a una chica. Ahí está, muy bien. En mi Bueno, casa, no tengo nada. ahora está perfecto, muy bien, muy bien. Bueno, Todo ahí los veo, los saludo, las sí, saludo, ahí está. salí un poquito más Espero atrásito, ¿no? que, espero que él o la del fondo no se ponga ahí para hacer lío, que se ponga ahí por una cuestión de Sí, ahí perspectiva. nos vemos. Sí, a ese que miró para el costado, me refiero, sí, exactamente. A ese que tiene la mano acá en la barbilla. Muy bien, bueno, perfecto. Bueno, nada, muchas gracias por la invitación, Ulises, como siempre. Espero que tengamos una buena charla para compartir un rato. Bueno, respecto a lo que me preguntaba recién Sebastián, si no me equivoco, o que contaba recién Sebastián, eh, Argentina, al igual que la mayoría de las democracias latinoamericanas y del mundo, ¿por qué no? ¿No? Suele contar con momentos en su historia que se ven de alguna manera acompañados por la aparición de emergentes, ¿sí? Este es el término que le ponemos a quien de alguna manera, como una suerte de outsider o persona fuera de la política, bien viene a la política como una medida de protesta. Bien, en Argentina ha pasado muchísimas veces. En este caso, acompañado por
también lo que tiene que ver con toda con toda la cosa teatral, ¿no? Que tiene un personaje, digo personaje en el buen sentido y con respeto, con la imagen de Javier Milei, que efectivamente demuestra esto que tiene que ver con, bueno, lo que la gente necesita es esto, ¿no? Es este histrionismo, llevar todo al extremo, casi como si fuera una sátira. Bien, si estuviéramos en el teatro, esto sería una satirización de la política, pero bueno, lamentablemente no estamos en el teatro y es la vida real y se habla de vidas humanas, ¿no? Pero bueno, si estuviéramos en una obra teatral sería una sátira, tranquilamente, en la cual un emergente surge justamente para llevar cierta voz popular, ¿sí? No estoy sacándole mérito al 30%, 29% del país, perdón, al 29% del padrón electoral que asistió a votar y que lo votó. Bien, es un montón, son muchas personas, y efectivamente eso también es un mensaje, ¿sí? Es como una especie de el antiguo voto en blanco. Hoy el voto en blanco perdió muchísima fuerza en estos tiempos. Yo soy un creyente y un respetuoso del voto en blanco. Antes el voto en blanco era porque no me gustaba ningún candidato. Ahora cuando no te gusta ningún candidato, votás a un candidato que demuestre eso que nadie quiere, ¿no? Entonces, con esto no estoy emparentando a mi ley con el voto en blanco. Lo que estoy diciendo es que antes el voto en blanco era eso, era el no me gusta ninguno. Y de hecho, cuando yo era chico, a mí me decían que el voto en blanco iba a los militares. No porque efectivamente iba a los militares, sino porque el voto en blanco, cierta parte de la sociedad o en cierta parte de la historia argentina, se tomó como un voto antidemocrático. Decir, no quiero a ninguno de los dos, quiero una tercera opción, o no quiero a ninguno de los 5 o 10, quiero una última opción. Entonces, efectivamente, eso nos daba, o daba la pauta que tenían que volver los militares, ¿no? No era tan así, pero bueno, había una creencia popular que un poco nos daba ese mensaje. Compartía una vez con un colega también del doctorado, que Ulises creo que no lo conoce o lo habrá conocido en alguna actividad, que se llama Sergio Estrada Vélez, que es un colega de Colombia, y él justamente una vez presentó una medida porque creo que en Colombia habían unificado lo que tenía que ver con los votos impugnados y los votos en blanco. O sea, lo habían tomado como una única categoría. Y claramente son dos mensajes distintos. Una cosa es la impugnación del voto, que es una persona que vota mal, ¿sí? O que elige votar mal, o sea, que su voto no cuente para ninguna fuerza política, y otra cosa es el voto blanco, que es un auténtico voto de protesta, bien, contra las opciones democráticas. No me gusta ni A, ni B, ni C, entonces voto en blanco. Bueno, entonces un poco la irrupción de estos emergentes creo que va un poco por ahí. Volviendo a la primera mención de Argentina en crisis económica, hay un video del 2015 donde yo estoy en Brasil hablando sobre crisis económica con otro color político, y, y en ese momento de gobierno, y efectivamente estoy diciendo casi lo mismo. O sea, hay un refrán que dice que si vos te vas de Argentina durante un año, cambian un montón de cosas, pero cuando volvés 20 años después, te das cuenta que no cambió nada. Y yo creo que es un poco eso, creo que el ciclo sí lleva siempre las cosas a que estén mal, muy mal, pésimamente mal, y que cuando ya tanto ya no se puede bajar, bien, entonces empieza a subir y empieza a emerger. No con esto la figura de un emergente, sino simplemente porque la sociedad argentina tiene ese ciclo y lamentablemente eso nos ha llevado a tanta inestabilidad económica, financiera, jurídica y emocional. ¿Sí? Son tiempos donde la gente, creo que yo hasta cierto punto, bienvenida a la que acaba de llegar, creo que hasta cierto punto genera que la gente a veces hasta apague el televisor, ¿no? Hasta que deje de ver noticias. Es un buen momento, y no digo porque esté de acuerdo, pero es un buen momento, por ejemplo, para poner un programa en el aire que genere contenido extrapolítico o de entretenimiento, porque la gente automáticamente se va a ir volcando a eso. Hoy por hoy están las redes sociales, ¿no? Entonces, estos programas de televisión que antes funcionaban como vía o válvula de escape, hoy lo genera las redes sociales, ¿no? Seguramente pasamos más tiempo en Instagram o en Twitter o, no sé, o Facebook o la red social que queramos, bien, buscando pavadas, bien, o tratando de mirar cosas que nos dispersen, porque si nos circunscribimos a la discusión, no sé, le hace en Chile la discusión constituyente o, no sé, la previa de Kast contra Boric o Boric contra Kast, entonces efectivamente vamos a quedar como encerrados en esa burbuja, y la verdad es que eso genera también mucha dolencia emocional.
Así que es bastante interesante el análisis de cómo un país vive a través de las crisis, ¿sí? Y cómo la crisis en realidad es un mecanismo para resolver un montón de conflictos. Con esto no estoy diciendo que se viva bien o que esté bueno. Yo elijo a mi país por sobre todas las cosas y sumadas a todas las crisis que tenemos, ¿sí? No me iría de mi país aún estando en esta condición, porque lo amo y porque pienso que aún así es un gran país y tiene un montón de oportunidades. Pero es estresante tal vez estar con esta idea de que todo se puede ir al tacho, ¿bien? O podemos ser potencia mundial. Es como que siempre estamos en eso, ¿no? Somos la selección argentina, la que sale campeona del mundo, aunque nos den algunos penales, o bien automáticamente estamos en una crisis económica tremenda y salimos a votar a la primera persona que diga que se vayan todos. Aparte también es un discurso medio raro, y perdón, retomando un poco el punto de Sebastián y juntándolo con no esto de buscar un emergente que asuma una frase que se cantó durante la crisis del 2001, que era que se vayan todos, que no quede ni uno solo, algo que hasta se canta hoy en una cancha de fútbol. Si uno no está contento con el equipo, con el director técnico, con el presidente del club, automáticamente empieza a cantar que se vayan todos, que no quede ni uno solo. Entonces, esto es casi lo mismo. Entonces, llegar al gobierno o intentar llegar a un gobierno con un cántico de que se vayan todos y haciendo referencia a una casta política, es muy difícil cuando vos dentro de tus filas también tenés, ¿sí? Personas que están vinculadas a alguna de las castas, ¿sí? Esto de la casta también es un mensaje de nepotismo, es un mensaje contra la cristalización de cargos públicos. Hay mucha gente que está en los gobiernos y la eficacia y la eficiencia, o la ineficacia y la ineficiencia de su trabajo también se ha visto de esta manera. Las crisis económicas no solamente obedecen a una mala gestión económica, también. ¿Sí? También hay una cuestión que tiene que ver con el entorno, tiene que ver con la región, tiene que ver con el mundo, bien, pero también tiene que ver con la economía del conocimiento, la potencialidad de la economía o la fuerza de una moneda, la política que se utiliza, por ejemplo, en cuanto a lo que tiene que ver con planes sociales, con ayudas económicas, la ampliación del Estado, el achicamiento del Estado. O sea, digo, hay un montón de cuestiones que llevan a una mala gestión económica. Entonces, hablar de un mal desempeño es una cosa y hablar de ineficacia en el desempeño de funcionarios durante tanto tiempo tal vez es otra. Y bueno, Argentina, al igual que un montón de otros países democráticos, con división de poderes un tanto endeble, ¿no? Una república compleja, pero también débil, tiene normalmente poderes legislativos un tanto adictos al poder ejecutivo. Por eso pensamos que al elegir un presidente estamos eligiendo a Superman, o a una presidenta y estamos eligiendo a, no sé, la Capitana Marvel, pero en realidad estamos eligiendo a uno de los 3 o 4 poderes del Estado. ¿Sí? Si esto fuera una democracia, como de alguna manera se vende, el producto, estaríamos ante prestarle mucha más atención a la elección legislativa. Por eso, en las campañas políticas normalmente se comete un gran error, y en Argentina pasa mucho. Perdón, Ulises, que me estoy yendo un poco de tema, pero me parece interesante esta parte. Lento también. En las campañas políticas, y creo que también debe pasar en Chile como en cualquier otro país, normalmente se comete un error. Y en Argentina, en la última elección, se notó mucho, que es que elegimos a candidatos eh, que presentan de alguna manera proyectos de ley, ¿no? O presentan conflictos bien con legislación vigente, ¿no? Dicen, por ejemplo, en Argentina, hace un año y pico, creo que es, no, un poco más tal vez, pero no mucho más, hay una ley de aborto gratuito, ¿no? Entonces, automáticamente el presidente de la nación, o el candidato, perdón, a presidente o candidato a presidenta de la nación dice, voy a sacar la ley de aborto gratuito. Es una función del Poder Legislativo, no es una función del Poder Ejecutivo. ¿Sí? Entonces, ¿por qué un presidente se pone en esa postura? O sea, no pasa por ahí. Después dice, voy a legalizar la marihuana. No es función del presidente de la nación legalizar la marihuana. No estoy diciendo que lo hayan dicho. Voy a sacar el ministerio de tal cosa, ¿no? Hay un video muy gracioso, hasta para redes sociales, para imitarlo y demás, que es el de uno de los candidatos, que es Milei, sacando papelitos que decía fuera, 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 ¿no? Bueno, es el mensaje lo que está tratando de transmitir, aunque la información que esté ahí también es inexacta, en los casos en los cuales, por ejemplo, podría nombrar funciones que no son propias del Poder Ejecutivo.
Bien, entonces es como si yo ahora pego acá un montón de palitos y digo, bueno, el examen de hoy fuera, la clase de hoy a la tarde fuera. Y usted me dice, pero profesor, usted no es el que va a tomar examen. Bueno, está bien, pero no importa, pero es para que me voten. Entonces, eso también es un riesgo, ¿no? Votar el mensaje, votar al mensajero, aunque el mensaje sea el que sea. ¿Sí? Un colega siempre daba el ejemplo de Donald Trump, que decía que él podía matar a alguien en medio de una avenida y que nadie le iba a decir nada, pero no porque fuera inimputable, sino porque cuando él transmitió un mensaje, bien, a partir de ese momento, todo lo que haga dentro de ese mismo mensaje, bien, como que de alguna manera no varía la aguja, ¿sí? Que es un poco el riesgo de esto, ¿no? Que si yo digo que estoy dispuesto a hacer absolutamente todo, bien, por ejemplo, contra los pueblos originarios, que estaba hablando el otro día con Ulises por el tema de los Selknam, ¿no? Que tuvieron reconocimiento en Chile, algo muy importante, porque bueno, era una deuda que tenía con el pueblo originario de los Selknam. Y bueno, yo automáticamente digo, bueno, como también saco esto, bueno, también voy a tirar atrás el reconocimiento Selknam. Y las personas que me votaron probablemente les parezca no interesante o importante, sino que les parezca un paso más hacia la búsqueda de la libertad. Y la verdad es que no se está analizando en realidad lo que estoy haciendo, y capaz que es no, capaz no, perdón, y es un paso hacia atrás en cuanto al reconocimiento de un pueblo originario, en cuanto al reconocimiento de un espacio de vulnerabilidad, ante el reconocimiento de una minoría, entiéndase, ¿no? Entonces, la verdad es que tal vez lo que más preocupa es que Argentina, independientemente de sus crisis económicas, que son muy graves y que está muy herida la población, como les comentaba antes, también hay que entenderlo que eso no implica tomar decisiones que nos puedan llevar tal vez a retrocesos en cuanto a qué. Bueno, en cuanto a derechos adquiridos, a derechos que se han ido recuperando o que se han ido ganando con el paso del tiempo. No estoy hablando de la planta estatal, no estoy hablando de mayor planta de trabajadores del Estado, no estoy hablando de eso, estoy hablando simplemente medir, de medir la campaña política, ¿sí? O medir el voto, por decirlo de alguna manera, al momento de analizar la campaña, tal vez de una manera más estricta. Buenas tardes, a la que llegó recién, no se ponga atrás al fondo, si no, no va a escuchar. Entonces, la idea es que tengamos como ese voto consciente. Esto independientemente de la elección argentina, ¿sí? Estoy hablando, por decirlo de alguna manera, del caso de Argentina hacia todos. Me parece que en la idea democrática, o en la función, en el voto, hay un montón de cuestiones, ¿no? Como en las constituciones no solamente hay artículos o no solamente hay derechos, sino también hay anhelos, hay principios, hay ideología, hay sentimientos, ¿sí? Hay sueños. Bueno, también en el voto, ¿no? El voto no es algo tan estricto. Y de hecho, yo el otro día conversaba con mis alumnos sobre esto, ¿no? Sobre el poco respeto que hay por lo que se dice en campaña cuando uno ya después asume el gobierno. No voy a ir al caso de Boric porque no tengo idea qué fue lo que prometió, pero cuando hay una campaña política normalmente se dice, yo en mis 3 meses de gobierno voy a hacer tal cosa. ¿Lo habrá hecho Boric? ¿Habrá podido hacerlo? ¿Habrá intentado hacerlo? ¿Habrá cumplido con parte de su plataforma? ¿Ha tenido alguna responsabilidad por no hacerlo? Independientemente que pudo o no pudo, ¿no? Porque capaz que, yo qué sé, no sé, la situación económica o la situación climática no favoreció, pero digo, alguien fue, levantó la mano, se hizo un pedido de información formal de los motivos por los cuales no se cumplió o no se cumplimentó, como decimos los abogados, bien con esa primera parte, con esa... Bueno, digo, por eso les doy el ejemplo si eso sucede también. Entonces, bueno, yo creo que esto hace al ejemplo de las plazas, ¿no? No sé si alguno tuvo la posibilidad de venir a Buenos Aires, alguno o alguna, además de Ulises. ¿Están en Buenos Aires alguna vez con usted? No, no. ¿Ninguno? ¿Ninguno vino a Buenos Aires? Bueno, Buenos Aires, al igual que otras ciudades, que otras capitales, ciudades capitales, la ciudad autónoma de Buenos Aires tiene una plaza tan conocida como la Plaza de Mayo, bien, que está enfrente a la Casa Rosada, ¿no? Normalmente las plazas, ¿sí? Que son para las plazas de Mayo, ¿no? Como las plazas que están enfrente de las gobernaciones, ¿no? Que tienen, por un lado, la Casa de Gobierno, después a la derecha tiene la iglesia,
¿sí? Enfrente tiene, en este caso, ¿no? Pero digo, a la derecha tiene la iglesia y un banco, enfrente tiene el viejo cabildo, ¿bien? A la izquierda tiene el órgano fiscalizador, o sea, el órgano impositivo. Bueno, esa conforma, y en el medio una plaza, ¿no? Esa plaza del medio, ¿sí? Es la que justamente se tiene que llenar, no para recibir a los campeones del mundo o para recibir a alguna proeza deportiva, no, no, tiene que significar un lugar donde efectivamente las masas vayan a expresarse, ¿sí? Las plazas, ¿sí? Son, de alguna manera, los lugares donde son los diarios, ¿no? Son las cartas abiertas que tal vez hoy demuestran, por ejemplo, las redes sociales, ¿no? Es decir, un movimiento empezó en redes sociales, bien, y juntó 200.000 personas hablando sobre este, no sé, sobre este trending topic. Ok, bueno, esto es lo mismo, o sea, la plaza, bien, la Plaza de Mayo, justamente fue trending topic, bien, de protestas y de encuentros, bien, hasta para pedir la salida de un presidente. El 20 de diciembre, 19 y 20 de diciembre del 2001, la Plaza de Mayo se llenó pidiendo la salida de un presidente y el presidente se tuvo que ir en helicóptero. Se tuvo que ir en helicóptero, bien, para nunca más volver a ser presidente. Y eso no fue algo, independientemente de que puede haber, ¿no? Una puja política, puede haber un partido de fondo y demás, pero había gente autoconvocada en ese lugar, en ese momento, pidiendo que se vayan todos, que no quede ni uno solo. Por eso yo siempre hago referencia a eso. Entonces, a mí me parece un poco bajo esto de utilizar una voz popular para llegar a un gobierno, ¿no? Pero es solamente mi opinión y es tan importante como mi opinión, pero tan efímera como mi opinión. Ulises, perdón. Damián, ahora que toma el ejemplo, y lo dejé anotado acá en la pizarra, de la Dale. ciudad de Buenos Aires y el conflicto administrativo que se produce en la Plaza de Mayo. Y no tan solo desde la perspectiva de sacar, ¿cierto?, a el jefe del Ejecutivo, Es muy ocurrió, bueno. sino Es, es- que recordemos ese ejemplo, ¿cierto?, tiempos COVID, se hizo una protesta por parte de ciudadanos, ¿cierto?, donde la administración de la plaza pertenece, ahí tú puedes aclarar a mayor profundidad, a el gobierno de la ciudad, ¿cierto? Ahí tú me puedes claro. aclarar, Bueno, pero al frente está la Casa Rosada. Entonces, al final, como la plaza pertenece al gobierno de la ciudad y se estaba haciendo una protesta por el mal manejo o el deficiente manejo que supuestamente estaba teniendo el gobierno nacional respecto de las cifras de muertos del COVID, ¿cierto? Y ahí anotaban piedras, ¿te acuerdas? Todos los sí, 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 fallecidos sí. alrededor de la estatua de San Martín, me parece. Entonces, ¿qué hizo el gobierno de la ciudad para que no retiraran las piedras? Eso me parece muy paradigmático desde el ejemplo, ¿cierto?, de cómo distintas legislaciones y distintas administraciones dentro de un mismo país pueden entrar en conflicto desde la perspectiva del derecho comparado. Sí, gracias, Ulises, un poco también para irlo bajando a la clase de hoy. Tengo una imagen para compartir. Creo que Ulises me lo habilitó, así que sí, no hay ningún problema. Avíseme cuando lo estén viendo. Esta es la conocida y llamada Plaza de Mayo. Bien, esto que ven aquí al frente, ¿sí? En la parte superior, en el medio, es la Casa Rosada. ¿Sí? Hay varias historias interesantes de por qué es rosada, que no tiene que ver con el Pink Stadium del Inter Miami ni nada, sino que tiene que ver con cuestiones que tienen que ver con esa época, los unitarios un color, los federales otro color, bueno, con qué se pintaban las paredes, si se utilizaba la sangre de la vaca para pintar paredes en ese tiempo, porque era un buen impermeabilizante. Hay un montón de historias bastante interesantes, pero bueno, no es para la clase de hoy, pero se los dejo como alguno si quiere lo puede investigar. Bueno, acá tenemos la Plaza de Mayo, bien, pirámide de Mayo en el centro, Casa Rosada, ¿sí? A la derecha de la foto, o sea, a la izquierda de la Plaza de Mayo, de la Casa Rosada, ¿no? O sea, a la derecha de la foto, pero a la izquierda, si estuviera yo en la Casa Rosada, tenemos a la Administración Federal de Ingresos Públicos, también es llamada como Dirección General Impositiva, ¿sí? La parte donde nos cobran a nosotros los impuestos. Bien, a la derecha el banco, ¿sí? Acá, en esta esquina inferior izquierda, donde se ve una torre, bueno, eso es
es lo que antes se conocía como la Casa de Gobierno de la ciudad. Ahora les voy a explicar este lío. Bien, al lado, o sea, a la izquierda, que no alcanza, que es donde hay un taxi, acá chiquitito, bueno, ahí estaría la catedral, ¿sí? Y esta cúpula, que es como de una torre que vemos acá a la derecha, es el viejo Cabildo de Buenos Aires, que es donde está la fotografía muy conocida, donde obviamente era mucho más largo, y donde se produjo lo que fue la Revolución de Mayo, desde 1810, la formación del primer gobierno patrio y demás, que es una foto muy, muy, muy interesante y muy, muy linda. El otro día le mandé a Ulises, estando de visita con mis hijos ahí, para que vea una pintura de Saber Casó, de allá, que está en el Cabildo. Lamentablemente la foto no es muy exacta porque tiene un montón de justamente inexactitudes, pero bueno. Y aparte la foto la hicieron, perdón, la foto no, la pintura la hicieron como 100 y pico años después del supuesto hecho, así que nadie había estado presente. Pero bueno, y en el Cabildo justamente hay una foto, hay una pintura, perdón, mítica de la gente, ¿no? Esperando a ver qué pasa, ¿sí? Que salgan y nos cuenten qué es lo que pasa adentro, porque estaban reunidos los revolucionarios en 1810, y están las personas con paraguas en la puerta y demás, que claramente los paraguas en 1810 no existían, así que también otro error bastante interesante de la pintura. Pero bueno, para que se entienda y un poco conversar sobre esto, ¿no? En Argentina nosotros tenemos una cuestión de distribución de competencias, distribución política, bien, a la cual hacemos llamar neofederalismo. Bien, porque, bueno, a diferencia del unitarismo, ¿sí? Esto lo más próximo, que tampoco es unitarismo así conocido como en sentido lato y en sentido, perdón, en sentido estricto del término, ¿no? El que tienen en Chile. Pero lo cierto es que en Argentina tenemos, obviamente, el Estado dividido o sea, el territorio, perdón, dividido en provincias. Esto de llamarse provincias podría llamarse estados, como podrían llamarse damianes, tiene que ver con una herencia española, ¿bien? Y al llamarse provincias, ¿sí? Lo que se hace es atribuirle competencias a las provincias. No, es a la inversa. ¿Y por qué es a la inversa? Bueno, porque si no estaríamos en el sentido más unitario de la conformación del Estado, que es el Estado distribuyendo, ¿sí? O entregando poder a esas unidades inferiores. Bien, algo más parecido a lo que pasaba con los municipios. Pero en Argentina esto no es así. ¿Por qué? Bueno, porque primero las provincias conservan todo ese poder que no delegan a la nación o que no delegaron a la nación. Entonces, esta plaza, por ejemplo, que tiene enfrente la Casa de Gobierno, que tiene enfrente la Catedral, que tiene enfrente la Administración Federal de Ingresos Públicos, esta plaza es competencia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. ¿Qué significa eso? Que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la policía de la Ciudad de Buenos Aires, es quien de alguna manera controla, cuida, protege, ¿sí? Este lugar, a pesar de estar en ella emplazada, en su gran mayoría, o una gran cantidad de organismos federales. ¿Por qué? Bueno, porque la Ciudad de Buenos Aires, ¿sí? Temporalmente, recibe, ¿sí? Lo que es la capital de la nación, ¿sí? La capital del país. Cuando a mí me preguntan cuál es la capital del país, mucha gente dice Buenos Aires. No, Buenos Aires es la provincia de Buenos Aires. ¿Sí? Otra imagen que ahora les voy a mostrar. La provincia de Buenos Aires, bien, tiene adentro lo que se llama la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que es un terreno un espacio, perdón, de tierra muy chico en comparación con el resto de la provincia. Bien, y ahí se ubica, ahí se ocupa lo que es la capital federal del país. ¿Sí? Entonces, en el mismo terreno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires está emplazada la capital federal, o si lo quieren decir al revés, la capital federal está emplazada en el territorio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, dime de qué alardeas y te diré de qué careces, ¿no? O sea, ciudad autónoma, bien, logró autonomía justamente porque, bueno, porque con el paso del tiempo, esa pequeña ciudad llegó a ser, no lo quiero decir como porteño, ¿no? Porque vivo aquí, pero digo, llegó a ser una de las ciudades, si no la más importante del país. Bien, con esto no estoy diciendo que sea la más importante porque es la más linda, la más mejor, no, estoy diciendo la más importante porque, bueno, porque es la que tenía el puerto de Buenos Aires, ¿sí? Que fue uno de los más importantes de la región en ese tiempo. ¿Sí? A pesar de ser un puerto bastante complejo, porque por una cuestión de que tiene un espacio muy sedimentoso y demás, es muy difícil el ingreso de los barcos, pero bueno, lo cierto es que
la gran discusión de 1853 a 1860, y antes también, y después también, pero se dio en ese tiempo justamente porque Buenos Aires quería conservar, ¿sí? Buenos Aires quería conservar lo que era el puerto, o se podría decir la, eh, la exclusividad del ingreso de todo tipo de mercaderías y la salida de todo tipo de mercaderías a través del puerto de Buenos Aires. Después con el tiempo, bueno, aparecieron o no solamente se popularizaron, sino que se legalizaron otros puertos. Pero últimamente se fue esto obviamente siendo muchísimo más masivo y demás, ¿no? Digo, últimamente me refiero a los últimos 100 años. Pero antes, bueno, uno sabía que llegaba a través del puerto de Buenos Aires y algo muy similar sucede con los vuelos. ¿Sí? Si ustedes quieren ir a otra provincia del país, probablemente les va a salir mucho más barato venir a Buenos Aires y de Buenos Aires tomar un avión que tomar un avión, bueno, salvo el caso Chile-Mendoza, ¿no? Pero, por ejemplo, si ustedes tuvieran que ir al norte argentino, seguramente les va a salir más barato ir hasta Santiago de Chile, tomar de ahí un avión hasta el aeropuerto de Buenos Aires y de ahí otro avión hasta el norte del país, por ejemplo, que hacer un vuelo directo, que son vuelos que no tienen tanta frecuencia y encima son más costosos. Pero bueno, ese tipo de cosas, por ejemplo, demuestran que por un lado está el federalismo y por el otro lado, o sea, o el neofederalismo en cuanto a esto que tiene que ver con la ciudad de Buenos Aires, y también está la otra cuestión, que es, bueno, algunas ficciones, ¿no? O algunos yerros que tiene el mismo sistema, ¿no? El mismo federalismo, ¿sí? Que estima, ¿sí? O plantea que todas las unidades, estas provincias, son todas iguales ante la ley y tienen igualdad de oportunidades, igualdad de competencias y todo, pero lo cierto es que en la realidad, bueno, no todas las provincias son iguales, ¿no? Lamentablemente, hay provincias que son más ricas o más importantes y otras que tal vez, bueno, no tienen esa suerte y que normalmente tienen otros índices de pobreza, otros índices de oportunidades y hasta otra superpoblación, ¿no? Estamos hablando de que las ciudades más importantes del país están sobreexplotadas de gente, tienen una densidad poblacional altísima, mientras que hay otras que fueron ido bajando justamente la cantidad de personas que tienen, justamente por esto, ¿no? Por la falta de oportunidades. Cuando Argentina se conforma como país, ¿no? Estamos hablando de finales del siglo XIX, o sea, alrededor de 1880 y demás, justamente lo que se establece o lo que se llega a la conclusión, llega a la conclusión después de guerras y guerras, ¿no? Unitarios contra federales, ¿sí? En nuestro país una victoria de los federales, a pesar de perdón, una victoria de los unitarios en la guerra que todos esperaban que ganen los federales, a pesar de ser su jefe principal, Juan Manuel de Rosas, un tanto unitario, ¿no? Porque la verdad es que hubiese sido un reinado si hubiesen ganado los federales en ese momento. Pero lo cierto es que se llega después a la conformación de un Estado-nación y a partir de esa conformación de Estado-nación lo que tenemos después es un Estado, ¿sí? Un Estado conformado por provincias, por esas unidades que son autónomas, que le delegan poder a la nación y no a la inversa, ¿sí? O sea, conservan poder que no delegan y que le atribuyen pocas competencias, ¿sí? A diferencia de lo que es el unitarismo, que en realidad la mayor cantidad de poder está en el gobierno nacional, bueno, aquí el federalismo está dispuesto a la inversa, ¿no? Las provincias conservan la mayor cantidad de competencias y queda en manos del Estado-Nación, bueno, la solución de conflictos entre provincias y la solución de conflictos entre la comunidad, entre el Estado federal y los otros estados. Entonces, se busca a través de ello justamente resolver, como les decía, ¿no? Cantidad de guerras y de conflictos que se han dado entre las diferentes provincias y que efectivamente han llevado bueno, obviamente a la paz, ¿sí? A la paz que hoy es una paz tal vez de no a la guerra, de no agresión, pero aún así existen conflictos entre provincias, como seguramente existen conflictos entre otras unidades en otros lugares, bien en otros países, ¿sí? Entre de departamentos en Uruguay, bien de estados, no sé, en Estados Unidos, hay conflictos limítrofes y esos son de alguna manera resueltos o intentan resolver bien a través de los diferentes órganos jurisdiccionales o legislativos del órgano federal. Ahora les voy a mostrar un pequeño mapita, ¿sí? Sé que estoy medio ajustado de tiempo, pero es para que más que nada se entienda lo que es el mapa político, un poco de lo que les estaba diciendo recién. Y para que también se entienda un poco a escala
la importancia que tomó tal vez una de las ciudades más chicas, no digo la más chica, pero una de las más chicas que seguramente tiene Argentina, pero me parece interesante que lo vean. Este es el país. Es un mapa político, ¿sí?, de Argentina. Bien, van a ver a Chile, van a ver a Bolivia, Paraguay, Brasil, Uruguay. Bien, los países con los que Argentina, ¿sí?, comparte límites, ¿no? Bueno, esto que yo les comentaba recién, esto es la provincia de Buenos Aires. Vean el tamaño de la provincia de Buenos Aires. La provincia de Buenos Aires. Ahora les voy a acercar aún más el mapa para que vean la ciudad de Buenos Aires. Este cuadradito. ¿Sí? Esto que yo les mostraba recién es una plaza dentro de este cuadradito. No mucho más. ¿Sí? O sea, un pedacito de río y tierra. ¿Sí? De hecho, hay varias propuestas políticas de que la ciudad de Buenos Aires realice una verdadera explotación de ese espacio de río. No digo explotación en cuanto a algo, algún conflicto medioambiental, pero que efectivamente el río, por ejemplo, no es una ciudad que esté preparada de cara al río. Si uno va a Montevideo, bien, va a ver que la ciudad está de cara al río. ¿Sí? Los edificios dan al río. Entonces uno, por ejemplo, si llega en barco a Montevideo, ve, ¿sí?, cómo está preparada, se podría decir, la ciudad para recibir. En cambio, si uno va al centro de Buenos Aires, al centro de la ciudad autónoma de Buenos Aires, y va y mira el río, va a ver que los edificios están al revés. Están de espaldas al río. ¿Sí? De hecho, la Casa Rosada apunta a la plaza. Volvemos a esto, ¿no? Justamente está bien que dé a la plaza. Pero salvo el edificio de aduana, ¿sí?, el viejo edificio de aduanas que tenía justamente el ingreso para que ingresen los barcos, ¿sí? O sea, hasta ese lugar llegaba el agua, de hecho hasta la Casa Rosada llegaba el agua. Si uno ve pinturas viejas y demás, va a ver que el agua llegaba hasta esa zona, el agua del río, eso fue todo terreno que se le fue ganando y demás. Va a ver que en realidad la ciudad está como a la inversa. Efectivamente no hay mucho. Pero bueno, lo cierto es que la ciudad de Buenos Aires está aquí. El conflicto federal, ¿sí?, del cual hablaba Ulises, se da aquí. ¿Por qué? Bueno, por ejemplo, vamos a ver el ejemplo de la policía, ¿no? La policía, nosotros tenemos fuerzas nacionales, ¿sí?, también llamadas federales, y después las fuerzas provinciales. La policía provincial, la policía de la provincia, ¿no? Cada provincia tiene su policía. Y después también hay municipales. Hace unos años existían, digo hace unos años porque se crearon y después se disolvieron y se convirtieron en una especie de guardias urbanas, que existían las policías de los municipios. Uno iba al municipio no sé, del Partido de la Costa en el verano, que iba de vacaciones, y encontraba la policía del municipio del Partido de la Costa. Esto fue una especie de estallido como una respuesta clara a el conflicto y a la inseguridad creciente que había en ese tiempo. No es que hoy se haya resuelto desde ya, pero también se dieron cuenta que era un conflicto o un despiole, para no decir otra palabra, ¿no? Pero era un lío jurisdiccional y de competencias. En este cuadradito que vemos ahí, y ahora les voy a compartir otro para que se vea más de cerca, en ese cuadradito que ven ahí, coinfluyen, ¿sí?, las fuerzas policiales. ¿Cuál es el tema? Ahí lo que tenemos es que ustedes van a encontrar, esperen que les estoy abriendo el mapa, ustedes ahí lo que van a encontrar es, por un lado, ¿sí?, acá encontré uno mucho más claro y mucho más... ustedes lo que van a ver ahora es que por un lado, como yo les decía, tenemos las fuerzas federales, pero por el otro vamos a encontrar también lo que son las fuerzas provinciales y a su vez la fuerza de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, o sea, la policía de la Ciudad de Buenos Aires. Bien, tiene competencias solamente sobre el territorio terrestre, propiamente dicho, no sobre plataforma ni de río, ¿no? Ni plataforma de río ni de mar. Bien, de hecho, mar no tiene, ¿sí? El mar está más allá del terreno de la Ciudad de Buenos Aires, o sea, es provincia de Buenos Aires, hacia el sur, donde aparece el mar argentino. Algo que en Argentina tenemos es que tenemos costas de río y costas de mar, algo que a veces cuando vienen personas del exterior piensan que cuando vamos a la playa, no
necesariamente es playa de mar, también tenemos playas de río, así que obviamente no son tan populares, pero bueno, pero quédense tranquilos que si van a Mar del Plata es playa de mar, así que pueden ir tranquilos. Acá encontré este mapita en Wikipedia que me pareció muy claro. Bien, ¿qué es esto? A ver si lo puedo achicar un poquito. Hice cualquier cosa. Ahí está. ¿Ahí se ve bien? Sí, ¿Sí? Perfecto. Bueno, lo que quería mostrarles era esto. Bien. Otra vez hice lo mismo. Ahí está. Bien. Este territorio que está acá es lo que representa ese cuadradito que yo les contaba antes. Bien, que el cuadradito lo que hacía era mostrar también el límite del territorio, bien, en tierra y también en agua. ¿Sí? Esto es la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, esto que está en este círculo. Bien, dentro del círculo, van a ver que también está delimitado. Está dividido en comunas. Entonces, el país, Argentina, está dividido en provincias. Cada provincia tiene sus municipios. En cambio, dentro de la provincia de Buenos Aires, lo que antes era un municipio, el municipio de la Ciudad de Buenos Aires, hoy es la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que se le aplica un régimen similar al de las provincias. Y dentro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que figura como una provincia, pero que no lo es, no tiene municipios, sino que tiene comunas. Entonces, entiéndase cómo se ha de alguna manera diferenciado o cómo están de alguna manera combinados distintos sistemas de organización que en realidad en la práctica son mucho menos complejos que lo que se ve acá. Bien, acá efectivamente nosotros lo que tenemos es como una gran cantidad de tipos de distribución de territorio, mientras que acá claramente parece que no está tan conflictado, está en tanto conflicto. La Plaza de Mayo efectivamente mostró ese conflicto que tiene que ver con las piedras que le comentábamos, porque por los fallecidos por el COVID fueron de alguna manera homenajeados con una piedra que se ubicaba bien en una torre, y bueno, había un gran conflicto porque el gobierno nacional de ese momento quería retirar las piedras, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires quiso conservarlas, la policía de la ciudad era quien debía resguardarlas en un terreno que está literalmente enfrente de la Plaza está en la Plaza de Mayo, enfrente de la Casa Rosada. Bueno, todo eso era todo un conflicto. Entonces, estos conflictos jurisdiccionales hoy se dan y lamentablemente se van a seguir dando, porque bueno, no es una situación o una solución que esté ya zanjada, o una problemática que esté ya está zanjada, pero efectivamente hay una coexistencia de todas estas fuerzas. Así que me parece que por ese lado está bueno. Es raro de explicar, pero me parece que también es interesante, y cuando uno viene a Buenos Aires se encuentra con estos conflictos jurisdiccionales o con estos temas, pero que en la práctica, como les digo, no son tan conflictivos. Hay como situaciones o conflictos que se dan y que de a poco se van resolviendo, por ejemplo, ampliando las competencias de la ciudad, recuperando la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, competencias en cuanto a lo que tiene que ver con la justicia, competencias que son propias con su policía y demás. Así que eso es de alguna manera lo que tengo para contarles sobre estos temas. gracias, Damián. ¿Alguna duda, consulta? Aprovechen esta instancia. Pedí al profesor Pizarro algo que quieran Aprovechen que es acotar. gratis. Sí. ¿Ninguna? Sí, un poco, no sé si alguien igual iba a decir algo, un poco esto también, estos intercambios y demás, tienen que ver con una noción, y acá, si Ulises me lo permite, ya que estoy también paso esta info. Eh, es muy interesante, es muy importante, ¿sí? A veces revalorizar y reevaluar, ¿sí? Y hasta renombrar ciertos conceptos. Por ejemplo, lo que todos llaman y lo que todos estudiamos como derecho comparado, ¿no? Aquí lo que tiene que ver con derecho comparado, por ejemplo, normalmente se lo vincula con la posibilidad de investigar distintos sistemas jurídicos, ¿sí? Distintos sistemas jurídicos, y que eso de alguna manera nos va a ayudar a encontrar soluciones, ¿sí? De problemas que nosotros tenemos en el sistema jurídico o en el sistema normativo de un país. Pero lo cierto es que rara vez se encuentran soluciones en el derecho comparado. ¿A qué voy con esto? Si yo intento importar una solución a un conflicto, lo más probable
es que me voy a encontrar con que esa solución va a ser propia de ese lugar en el que en el que se resolvió. Entonces, por eso acá es donde yo digo que el derecho comparado a veces solo sirve para una cuestión de investigación, de decir, bueno, aquí se hizo de esta manera, aquí se hizo de otra. Pero miren lo parecidos que somos, lo parecido que hablamos, bien, entre nosotros, pero sin embargo, las formas de gobierno, la idiosincrasia y demás, nos lleva a que tal vez las soluciones no son similares, o sea, ni siquiera se pueden resolver en forma parecida. Entonces, cuando a veces yo, por ejemplo, comparo, y acá va esta comparación que es muy a la Argentina, ¿no? Pero creo que va a estar buena. ¿Por qué digo que es muy a la Argentina? Porque él va a decir lo siguiente. El presidente argentino tiene más poder que el presidente de Estados Unidos. Ustedes van a abrir los ojos y me van a decir también, está loco, ¿cómo vas a decir algo así? No, el presidente argentino tiene más poder que el presidente de Estados Unidos. No porque Argentina sea más poderosa que Estados Unidos, sino porque las competencias que, por ejemplo, el presidente de la Argentina tiene son mucho más que las que se les permitió, la que les permitió la Unión de Estados, bien, asumir al presidente de Estados Unidos. ¿Sí? Cuando Ulises estuvo en Buenos Aires y estudió seguramente sobre la Constitución argentina, escuchó hablar de Juan Bautista Alberdi. Juan Bautista Alberdi, quien escribió el proyecto de la primera Constitución, ¿no? Argentina, él en 1852, en la segunda edición de su libro, Bases Constitucionales, y que de alguna manera se vio después reflejado en la Constitución de 1853 con la modificación de 1860. Juan Bautista Alberdi justamente decía, denme un presidente fuerte como un monarca, pero dénmelo con una constitución. Entonces, ya ahí se entiende. Primero, vamos a dividirlo en tres puntos. Primero, que se necesitaba un presidente fuerte ¿para qué? Para juntar las diferentes unidades, ¿sí? Que después fueron provincias, ¿no? Las diferentes provincias, porque había que ordenar, no estoy diciendo que esté de acuerdo, ¿no? Simplemente estoy diciendo por qué él decía esto, ¿no? Había que ordenar que había muchos caudillos, muchas personas con tierras, con fuerzas armadas, ¿sí? Que con dinero, ¿sí? Con oro, con lo que sea, ¿bien? Con riquezas, con poder. Entonces había que ordenarlos de alguna manera. Y para eso se necesitaba, según la idiosincrasia de ese momento, un presidente fuerte, que los encolumne. Segundo, había pueblos originarios, muchos, había muchas extensiones de terreno y había que gobernarlos. Entonces esos terrenos que eran poblados por pueblos originarios y que no eran de ningún caudillo, pasaban a ser del Estado federal. Por eso hay muchas provincias que se incorporaron y se crearon más tarde, porque mientras eran de la nación, eran tierras del Estado federal. Y eso era gobernado por el presidente. Entonces, no era un caudillo el que iba a una campaña del desierto, era el Estado federal el que iba a la campaña del desierto. ¿Sí? Y tercero, que no digo que sean tres, sino que deben ser muchas más, pero digo, al menos las que se me ocurren a mí en este momento. Y tercero, había mucho, con esto que tiene que ver con los pueblos originarios también, pero había mucho que no hablaba, o sea, que no se hablaba español, ¿sí? Que hablaba lenguas nativas, bien, con creencias propias y demás. Entonces había que generar una unidad. Y eso se realizaba justamente también a través de un presidente. Entonces, por estos tres puntos, y como les digo, muchos más, se necesitaba que exista un poder ejecutivo muy fuerte. Y esa herencia quedó hasta el día de hoy. De hecho, yo creo que si Alberti hoy se despertara, espero que no, pero digo, si se llegara a despertar, le sorprendería que hoy el presidente de hoy tiene aún más fuerza que el presidente que él pensó en ese momento. Por eso digo que hoy el presidente argentino tiene mucho más poderes, muchas más atribuciones que el presidente de Estados Unidos. Aún con la reforma que se hizo en 1994, con la reforma de la Constitución de 1994, que empezó a funcionar a través del 1 de enero de 1995, donde aparece la figura del jefe de gabinete de ministros, una suerte de primer ministro, o sea, importamos, ¿sí? Otra tarea del derecho comparado, y así salió, ¿sí? Un poco esto es lo que les digo, porque importamos la figura del jefe de gabinete de ministros, bien, para quitarle funciones, ¿sí? Para desapoderar un poco al presidente, bien, y para que sea él. Sí, en Estados Unidos, por ejemplo, el presidente de la nación hace el famoso discurso ante las cámaras, ¿no? La cámara baja, la cámara alta, se juntan, bien, y el presidente ingresa, que esto y lo otro, lo vemos en las películas. El discurso a la nación, el discurso ante las cámaras, sí. En Argentina pasa algo similar, pero en vez de ser el presidente el que lo hace, es el jefe de gabinete. O sea,
pusimos a una figura para que se encargue de administrar el país, para que no sea el presidente el que lo tiene que hacer, bien, y es esa persona la que rinde cuentas ante el poder legislativo, ante la pata democrática, ¿sí?, de este país. Lo cierto es que no sirvió, creo que no cumplió la función que se quería hacer. Simplemente los presidentes ahora se deben morir menos porque tienen menos tareas, yo que sé, deben llegar más temprano a la casa, podríamos decirle, ¿no? Deben tener un horario de trabajo más corto, pero la cantidad de funciones que hoy tienen, ¿sí?, sigue siendo las mismas, porque de hecho el jefe de gabinete cumple funciones, perdón, cumple las órdenes del presidente de la Nación. Es elegido por el presidente de la Nación. ¿Sí? Es elegido por el presidente de la Nación, propuesto por el presidente de la Nación y con la aprobación de las cámaras, pero es elegido por el presidente. Entonces, generamos, o sea, importamos una figura para desapoderar, para quitarle un poco de fuerza a este monarca vestido de presidente, pero en realidad lo que hicimos fue distribución de la riqueza, no sé, generamos un puesto de trabajo. Entonces, ese mandato constitucional, lamentablemente importado, como les decía, se convirtió en esto. Entonces, esto del derecho comparado o de comparar sistemas jurídicos a veces nos lleva a veces a la confusión. No digo que siempre pase, ¿no? Pero digo, la mayoría de las veces lo que lleva es a que, bueno, terminamos importando y terminamos utilizando cosas que tal vez en otros países funcionan, puede ser, pero no necesariamente funcionen en este. Bien, mi método de enseñanza, ¿sí?, capaz que no aplica al método que puede utilizar Ulises. Capaz que ustedes terminan esta clase conmigo diciendo, Ulises, no lo hagamos más esto porque este profesor argentino no sabe un montón, ¿eh? O sabe bastante, pero no me gustó, porque usted lo hace de esta manera, porque usted lo hace de la otra. Bueno, este es el método que uso yo con mis alumnos y creo que funciona. Bien, y cuando Ulises participa de mis clases, parece que también funciona. Pero bueno, la importación de cosas, ¿sí?, puede tal vez no causar exactamente el mismo efecto. Bueno, esto es lo mismo, ¿no? Entonces, las recetas mágicas ya desaparecieron, desde ya, y tal vez esto del derecho comparado hace que a veces comparar sistemas nos haga querer importar cosas. Y la verdad es que más que comparar, lo que podemos hacer es compartir. Bien, esta noción de derecho compartido que yo siempre utilizo en las reuniones es decir, bueno, juntémonos a compartir nuestros derechos, porque compararlos no tiene sentido. Compararnos es medir, y medirlos, si ya tenemos distintas herencias, distintas idiosincrasias, distintos tipo puntos de partida. ¿Sí? Cuando hablamos de igualdad, hablamos de puntos de partida, no hablamos de igualdad de condiciones durante la vida de la persona. No, hablamos de punto de partida, es decir, bueno, tratemos de mejorarle las condiciones en el punto de partida a la gente, bien. Tratemos de igualarlos desde ahí, bien. Pero más de eso yo no puedo hacer, yo no puedo igualar a la persona durante toda su vida. Bien, aunque suene feo, ¿no? Aunque suene discriminatorio, que en algún punto es discriminatorio, aunque discriminatorio en el sentido más lato de la palabra, ¿no? En el sentido más simple. Pero bueno, no me quiero ir mucho más del horario, perdón. Yo me emociono y sigo hablando y no me doy cuenta que a Ulises se le está quedando sin lugar el pizarrón. Es verdad. No es. Hay que poner un banquito ahí, Ulises. Ideas de las cuales has planteado, que resumen un poco esta gran ponencia, Damián. Te agradecemos mucho. Por favor. Ahora tienes una reunión allá en el gobierno, ¿cierto? Un poco importante, en 20 minutos más. Ahí vi que saliste hasta de la oficina preparándote. Así que agradecemos esos 10 minutos extra. Gracias por tu tiempo, tu Por favor, apoyo. a ustedes. Siempre un abrazo grande. Les pedimos al profesor